La historia de la música extrema a menudo se narra a través de la lente de escenas geográficas específicas. El área de la Bahía para el thrash, Noruega para el black metal y Tampa, Florida para el death metal. Sin embargo, existe una narrativa subyacente, a menudo ignorada, que sitúa el verdadero origen de la banda de death metal más exitosa comercialmente de la historia, no en los pantanos húmedos del sur, sino en el corazón oxidado y congelado del cinturón industrial estadounidense. Para comprender la ferocidad visceral del álbum debut de Cannibal Corpse, Eaten Back to Life, es imperativo diseccionar primero el entorno socioeconómico y meteorológico que actúa como incubadora. El invierno de 1988-1989 en Buffalo no fue simplemente una estación, fue una fuerza geológica que moldeó la psique de la juventud local. Los datos meteorológicos históricos revelan que en diciembre del 88 registró nevadas en 20-25 días del mes, con acumulaciones totales de entre 100 y 200 centímetros, duplicando el promedio histórico para este mes. No se trataba de un paisaje invernal, sino de un confinamiento forzoso. Este fenómeno de determinismo atmosférico tuvo un impacto directo en la producción cultural, mientras que las bandas de Florida, Morbid Angel, Dead, Obituary, desarrollaban su sonido en un clima de humedad opresiva que fomentaba ritmos lentos, fangosos y atmósferas densas. Los músicos de Buffalo estaban atrapados en sótanos, aislados por muros de nieve que batían récords. Este aislamiento físico, combinado con el declive económico de una ciudad postindustrial plagada de fábricas vacías y cielos grises, creó un caldo de cultivo para una agresión sónica, rápida, frenética y sin adornos. La música no era una celebración, era una vía de escape necesaria para una realidad de óxido y hielo. Podemos observar que la formación de Cannibal Corpse no fue un accidente aleatorio, sino el resultado de fuerzas de mercado predigitales. En una era anterior a Internet, la infraestructura física, tiendas de discos, oficinas, fanzines, constituía la red neural del underground. El éxito temprano de la banda, que culminó con el lanzamiento de Eaten Back to Life, es un estudio de caso sobre cómo el capital social, contacto en tiendas de discos y el capital cultural, el conocimiento enciclopédico del cine de terror clase B, se convirtieron en activos tangibles. A diferencia de sus contemporáneos que buscaban validación filosófica o teológica, satanismo, anticristianismo, Cannibal Corpse optó por una estrategia de mercado basada en el impacto visual puro y la transgresión secular, el gore. Antes de que existiera Cannibal Corpse, existía un ecosistema fragmentado de bandas de death thrash y crossover en el oeste de Nueva York. La banda no surgió del vacío, sino de la colisión y eventual fusión de dos entidades locales prominentes, Beyond Death y Tyrant Scene. La escuela de la velocidad técnica, formada alrededor del 86-87, Beyond Death fue el campo de entrenamiento para el bajista Alex Webster y el guitarrista Jack Owen. Esta banda operaba en los márgenes del hardcore, crossover y el thrash, influenciada por actos como Tree y SOD, conocidos por su velocidad y actitud punk. Sin embargo, Webster y Owen poseían ambiciones que excedían las limitaciones estilísticas del crossover. La dinámica interna de Beyond Death revela una tensión creativa fundamental, mientras que el baterista Darin y el guitarrista Frank Lombardi se inclinaban hacia el sonido crossover más accesible. Webster y Owen estaban fascinados por el lado más oscuro y técnico del espectro, es decir, Sodom, Possessed y Creator. Esta divergencia de intereses creó una fractura inevitable. Webster, cuyo estilo de bajo se convertiría en una de las firmas más reconocibles del death metal, ya estaba componiendo líneas que requerían una precisión y una velocidad que el formato hardcore no podía acomodar plenamente. Mientras que la mitad de la banda se dirigía hacia el punk y el Tyrant Scene albergaba a los otros tres componentes de la futura ecuación: el baterista Paul, el guitarrista Rob y el vocalista Chris Barnes. A diferencia de Beyond Death, Tyrant Scene estaba más alineado estéticamente con el death thrash, emulando la malevolencia de Slayer, agresión teutónica de Creator. Chris Barnes, quien también había pasado por una banda llamada Leviathan,
ya estaba experimentando con registros vocales que se alejaban del grito thrash estándar para adentrarse en guturales más profundos, una técnica que se convertiría en el sello distintivo del death metal de los años 90. La escena de Buffalo era incestuosa en el sentido musical, todos se conocían y compartían escenario en lugares emblemáticos como el River Rock Café. En diciembre de 1988, la fusión nuclear ocurrió en diciembre del 88. Ambas bandas, Beyond Dead y Tyrant Sin, se encontraban en estados de descomposición funcional. Webster y Owen buscaban un baterista capaz de ejecutar los ritmos vertiginosos que tenían en mente, y miraron hacia Mazurkiewicz. Barnes fue la elección obvia para la voz, debido a su presencia escénica y su tono vocal único. Un detalle anecdótico pero crucial en la mitología de la banda es que Alex Webster se perdió el primer ensayo histórico de esta nueva alineación. Jack Owen asistió solo y reportó a Webster: "Sí, va a ser genial. Fue muy divertido tocar con estos tipos". Esta informalidad en el nacimiento de una leyenda subraya la naturaleza orgánica y sin pretensiones de su origen. No hubo un plan maestro corporativo, solo 5 músicos jóvenes en una ciudad fría buscando tocar más rápido y por supuesto más fuerte. Para el analista riguroso es imposible ignorar la correlación entre las condiciones climáticas extremas de Buffalo durante la gestión de Eating Back to Life y el sonido del álbum. Los registros históricos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y estudios climatológicos de la época pintan un cuadro desolador. Este entorno hostil tuvo consecuencias directas en la banda. Ensayaban de forma intensiva. La imposibilidad de realizar actividades al aire libre o pasar el rato en la calle forzó a la banda a encerrarse en el local de ensayo. Esto fomentó una cohesión técnica rápida. La constante grisura y el encierro alimentaron una imaginación mórbida. Sin el sol de Florida no había distracciones luminosas, solo la oscuridad del sótano y las películas de terror. A diferencia del groove pantanoso que desarrollaría Obituary en Florida, el sonido temprano de Cannibal Corpse tiene una urgencia nerviosa, casi tiritante, propia del thrash tocado bajo el estrés térmico. A principios del 89, apenas meses después de formarse, la banda ingresó a un estudio en las cataratas del Niágara, presumiblemente Border City Recording, para plasmar su visión en cinta magnética. La demo homónima de 1989 es la piedra roseta de su carrera. La producción de la demo fue un ejercicio de hágalo usted mismo, llevado al extremo. La banda produjo una tirada limitadísima de aproximadamente 200 casetes, reciclados o de segunda mano, a menudo con etiquetas de otras bandas visibles debajo de las nuevas marcas escritas a mano. Carátulas impresas en cartulina simple de un solo color, blanco o rojo, sin letras ni créditos detallados. La distribución fue mano a mano en conciertos y a través de correo postal. Este enfoque de baja fidelidad no fue una elección estética, sino una necesidad económica. Sin embargo, en el mercado del tape trading, esta crudeza autenticaba el producto. Un cassette demasiado pulido podía parecer sospechoso o comercial, gritaba Underground Real. La demo contenía 5 canciones que formarían el núcleo de Eating Back to Life. Es instructivo comparar cómo estos temas evolucionaron desde su estado embrionario hasta la versión de estudio. La música era un híbrido inestable entre el thrash teutónico Sodom Creator y el death metal floridano incipiente. En la era predigital, el acceso a la industria discográfica estaba custodiado por porteros físicos. Para Cannibal Corpse, ese portero no fue un cazatalentos de Los Ángeles que voló a verlos, sino un gerente de tienda en un centro comercial de Buffalo. Chris Barnes trabajaba en Cabbage, una tienda de discos local ubicada en un centro comercial. Este empleo aparentemente mundano fue el activo estratégico más importante de la banda en sus inicios. Barnes tenía acceso de primera mano a qué discos se vendían, qué portadas llamaban la atención y cuáles eran las tendencias emergentes en el metal. Podía estudiar a la competencia.
Morbid Angel, Death, con precisión quirúrgica. El gerente de la tienda tenía una relación laboral con los representantes de ventas de los sellos discográficos, incluido Metal Blade Records. A través de esta red de confianza personal, la demo de Cannibal Corpse no terminó en la pila de no solicitados, sino que fue enviada directamente a las oficinas de Metal Blade con una recomendación. Brian Slagel, fundador de Metal Blade y arquitecto de las carreras de Metallica y Slayer, recibió la cinta. Slagel, un fanático del cine de terror y de actos teatrales como Alice Cooper y Kiss, entendió inmediatamente el potencial del nombre Cannibal Corpse. La reacción interna en Metal Blade fue polarizada. Muchos empleados cuestionaron la visibilidad moral y comercial de firmar a una banda con letras tan explícitamente violentas y misóginas. ¿Cómo puedes publicar eso?, le preguntaban a Slagel. Sin embargo, Slagel operaba bajo una filosofía libertaria del arte. Es arte. Es como preguntar si Vincent Price era satanista porque salía en esas películas. No, es un actor. Slagel vio en Cannibal Corpse no a un grupo sino a los equivalentes musicales de una película slasher. Eran chicos normales fuera del escenario que creaban una fantasía de horror extremo. Esta distinción entre la persona y el personaje fue clave para que el sello diera luz verde al contrato. Firmaron un acuerdo multiálbum menos de un año después de su formación, un ascenso meteórico para los estándares de la industria. Antes de entrar al estudio, la banda tuvo que probar su valía en el circuito en vivo en Buffalo. Su debut en el escenario ocurrió en marzo-abril de 1989 en el River Rock Café, un bar en la intersección de Hertel y Niágara que funcionaba como el epicentro del hardcore y metal local. Para su primer show, abriendo para la banda de thrash Dark Angel, Cannibal Corpse despegó una estrategia de marketing agresiva. Imprimieron y distribuyeron 8,000 volantes, flyers, una cantidad absurda para una banda local debutante. La anécdota definitoria de esta campaña ocurrió en un concierto de Metallica en Buffalo. Los miembros de la banda repartieron volantes a la multitud que hacía fila. Un amigo de Alex Webster llegó a usar uno de estos volantes para pedirle un autógrafo a Kirk Hammett. Hammett, al ver el papel, comentó: Cannibal Corpse, ese es un nombre interesante. Este momento, aunque pequeño, simbolizó la infiltración de la banda en la conciencia del metal mainstream desde el día 1. Los conciertos en lugares como el River Rock Café y el Ski Room eran eventos físicos intensos. La banda desarrolló su característico headbanging, el movimiento de viento con el cabello, como una forma de compensar la falta de producción escénica. En un escenario pequeño y abarrotado, la violencia física de sus movimientos se convertía en parte del espectáculo visual, creando una barrera de cabello y sonido entre ellos y el público. A pesar de ser orgullosamente de Buffalo, la banda sabía que para capturar el sonido que buscaban, debían viajar a la meca del death metal, Morrison Recording en Tampa, Florida. Estábamos escuchando álbumes como Altars of Madness de Morbid Angel y Leprosy de Death y notamos que se hicieron en Morrisound, explicó Alex Webster. En 1990, Morrisound y el productor Scott Burns habían establecido el estándar de oro para la producción de música extrema. Burns había descifrado el código de cómo grabar guitarras afinadas en tonos bajos y baterías ultra rápidas, sin que el resultado fuera un ruido, El viaje de 1200 millas desde el invierno de Buffalo hasta el calor de Tampa fue una peregrinación iniciática. La banda llegó a un estudio que era el centro de una escena global. Durante las sesiones de grabación en mayo de 1990, el ambiente era comunal. Mismos de otras bandas legendarias pasaban por el estudio simplemente para pasar el rato. Esta atmósfera social facilitó colaboraciones que hoy son históricas. Dos figuras prominentes de la escena de Florida terminaron participando en los coros del álbum. Glenn Benton, Decide. Su voz distintiva y satánica se puede escuchar en temas como A School Full of Maggots. Francis Howard, Incubus, banda de death metal, también aportó voces de respaldo. Estas colaboraciones sirvieron para ungir a los recién llegados de Buffalo, integrándolos instantáneamente en la élite del death metal de Florida. A pesar de ser forasteros geográficos, el álbum es un híbrido único que la banda nunca volvería a replicar.
A diferencia de sus trabajos posteriores, este álbum retiene una fuerte influencia del thrash metal. Los riffs son cortantes y rítmicos, herencia de bandas como Dark Angel y Slayer. Por su parte, el batería Paul emplea frecuentemente el shank beat, el tupa tupa tupa, típico del thrash, y el crossover, intercalado con los primeros intentos de blast beats. Esto le da al álbum un groove que hace que sea más fácil de mover la cabeza en comparación con el caos técnico de sus sucesores. Chris Barnes estableció aquí su metodología lírica, inspirarse en titulares de periódicos y tramas de películas de terror, evitando cualquier mensaje político o religioso. Títulos como Born in a Cage eran declaraciones puramente estéticas. El sonido era el arma, la portada, la propaganda. La banda entendió que en un mercado saturado la imagen era el primer punto de contacto con el consumidor. La banda era fanática del cómic independiente ultraviolento Dead War, ilustrado por el artista Vincent. Buscaban ese estilo específico, sucio, realista, orgánico. Lo notable de esta colaboración es la distancia física y personal. Era una era sin correo electrónico. La banda desde Buffalo o Tampa y Locke desde Michigan se comunicaban por teléfono y fax. Le enviaron un concepto, un zombie comiéndose a sí mismo. Locke ejecutó la visión en acuarelas, un medio inusual para el metal, que le dio a la sangre y a las vísceras una textura líquida y perturbadoramente realista. Locke y los miembros de la banda no se conocieron en persona durante años. Quiero conocerlos, simplemente ha sido mala suerte, confesó Locke en una entrevista mucho después. Esta relación puramente profesional subraya nuevamente la naturaleza de negocio y artesanía de la banda. El arte de Locke para Eating Back to Life, un zombie desgarrándose su propia caja torácica, fue tan efectivo que provocó una respuesta legal inmediata en Europa. En Alemania, el álbum fue colocado en el índice por el Departamento Federal de Medios Nocivos para los Jóvenes, BPJM. Se prohibió la venta del álbum a menores de 18 años y se prohibió a la banda tocar canciones de este álbum y de los siguientes en vivo en suelo alemán. Esta prohibición duró hasta 2006. Lejos de dañar a la banda, la censura elevó su estatus. Los discos prohibidos se convirtieron en objetos de culto. Los fans alemanes cruzaban fronteras para verlos o compraban copias de contrabando. La prohibición validó la peligrosidad de la banda, convirtiéndola en la fruta prohibida definitiva para la juventud europea. El lanzamiento de Eating Back to Life fue el 17 de agosto de 1990, el cual marcó el final del primer acto de Cannibal Corpse y el comienzo de su reinado. El álbum no fue un éxito de crítica mainstream. Por ejemplo, AllMusic le daría posteriormente una calificación mediocre. En general, la crítica lo calificaría con un 5 de 10. Sin embargo, para la audiencia objetivo fue una revelación. Representaba el siguiente paso lógico en la escalada de la violencia musical. Más rápido que el thrash metal, más pesado que el hardcore y visualmente más impactante que cualquier cosa en los estantes. La banda había logrado sublimar la frustración del invierno de Buffalo, la energía cinética de la escena local de bares como el River Rock Café y la precisión técnica de la producción de Tampa en producto cohesivo. No eran virtuosos todavía, pero eran efectivos, habían creado una marca. Al cerrar ese capítulo en el 90, Cannibal Corpse había establecido los pilares de su imperio. La ética de su trabajo fue forjada en la mentalidad de clase trabajadora de Buffalo, definida por el arte de Vincent Locke.